Queremos saludar, para continuar con nuestros diálogos matutinos, a Roberto Salas Guzmán, secretario técnico de Asociaciones Público-Privadas y Gestión Delegada del Gobierno Nacional. Vamos a hablar de algunos temas de máximo interés. Quisiera hacer un balance de la visita del presidente Guillermo Lasso a Israel, especialmente en lo que atañe a las áreas de competencia de Roberto Salas. Por supuesto, seguir pensando en las expectativas que hay en el país para la inversión, que tan importante es para estimular también las plazas de trabajo, la producción, el crecimiento económico y naturalmente aprovechar este momento del diálogo para hacer un balance del primer año de gestión del gobierno del presidente Lasso en lo que atañe a la especialidad. Así es que gracias a Roberto Salas por estar con nosotros. Empecemos por lo que fue coyuntura, la visita del presidente Lasso a Israel y lo que tiene que ver con el área de su especialidad en esa materia. Sus apreciaciones personales de la visita y naturalmente lo que le deba informar al país de aspectos positivos del intercambio bilateral de Ecuador con Israel. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Un gran placer, muchísimas gracias por la oportunidad. Creo que es una excelente plataforma para poder explicarle a la ciudadanía a través de su programa, Gonzalo, todo lo que se ha venido haciendo y sobre todo lo que se hizo en este último viaje a Israel, siendo de tanta trascendencia, ya que es la primera vez que un presidente ecuatoriano visitaba Israel en una visita oficial con una agenda muy importante y sobre todo para crear una nueva era en la relación de estos dos países, de tal manera de que lo mejor de la relación de Ecuador e Israel está por venir. Con un antecedente histórico, permítame Roberto, con un antecedente histórico que bien vale la pena remarcar. Cuando en Naciones Unidas se dio paso a la creación del Estado de Israel, uno de los votos positivos y favorables y que apoyó fue el del Ecuador. Siga usted, por favor. Así es, Gonzalo. Aquí hay un tema fundamental. Más allá del fortalecimiento de la cooperación entre las dos naciones, el eje principal de la agenda en donde el presidente y dentro de su comitiva, las personas que estaban más ligadas a esta área, fue de trascendental importancia los temas que se vieron sobre el tema de la seguridad, de la cooperación israelí en el Ecuador para la estrategia de seguridad del país, que es un tema que para todos los ciudadanos y obviamente para el gobierno, principalmente para el presidente Guillermo Lasso, es su prioridad número uno. De tal manera de que hubieron reuniones de muy alto nivel en ese sentido y con muy buenas aperturas para poder establecer esa relación. El segundo tema tenía que ver con la atracción del comercio, ¿no? y de las inversiones. De hecho, hicimos dos eventos, uno con corporaciones israelitas de diversos sectores, un poco más acotada, dada la significancia de estas corporaciones para poder ver los temas más a profundidad en los sectores que estaban participando de esa primera reunión. Y luego hubo una reunión mucho más abierta, que lo llamamos dentro del contexto del Ecuador Open for Business, en el cual se participaron alrededor de poco más de 200 firmas, entre ellas unas 120 a 130 firmas israelitas. Habían también empresas ecuatorianas interesadas en hacer negocios allá en Israel. Y se pudo establecer una apertura importante y sobre todo un reconocimiento de las firmas israelitas de lo que el Ecuador, su gobierno y todo el país ha estado haciendo para mejorar las condiciones y crear las bases sólidas para atraer oportunidades no solamente de inversiones, sino también oportunidades de comercio, de cooperación. Y eso me lleva al siguiente tema, que es uno de los temas más emblemáticos de esta visita, que fue la participación de 52 emprendedores jóvenes del país que fueron a generar redes, a generar alianzas para acelerar sus proyectos de innovación, junto con firmas y emprendedoras de Israel, de tal manera de poder aprovechar el gran avance que ha tenido el país amigo en los temas de alta tecnología para que puedan ser aplicados en los emprendimientos ecuatorianos y que luego estos puedan venir al Ecuador
a complementarlo, a mantener esas alianzas ya con proyectos específicos y luego obviamente compartirlo con otras firmas, también emprendedoras, para que puedan generarse un ecosistema de innovación súper sólido. Perfecto. Ha sido tradicional desde hace muchos años la relación del Ecuador con la técnica de riego de Israel. Hay muchas sembríos ecuatorianos que aprovechan esa tecnología, pero del detalle del riego, saben lo que es la economía de la escasez del agua en Israel, por supuesto, y la aprovechan al máximo y la desarrollan. Pero, y eso además potencia mucho la calidad de los cultivos, de los frutos, de las hortalizas, en fin. Además, otro tema que me parece fundamental es reconocer el desarrollo científico-técnico de Israel. Tienen un instituto, siempre se me escapa el nombre, un instituto de altísimo nivel, que pone la ciencia al servicio de la producción y, por supuesto, al servicio de la sociedad. Ese know-how hay que aprovecharlo. Y puede ser para el caso de Israel y de cualquier otro país, pero en este caso concreto sí quisiera que usted lo comente para luego seguir con otros temas. Por favor. De hecho, la reunión empresarial del Ecuador Open for Business fue realizada en las instalaciones de una de estas grandes organizaciones que tiene Israel para el emprendimiento y la innovación. De hecho, se creó una oficina, eso es algo muy importante, una oficina ecuatoriana en el espacio de innovación de Israel, para poder establecer una agenda de cooperación y que la cosa no quede ahí con una buena foto y un bonito evento. Claro, sino se genere un plan de acción para que todos estos emprendedores que han podido ir, toda la agenda de cooperación para mejorar el ecosistema de innovación del Ecuador pueda también aprovecharse con un plan de trabajo que vaya en conjunto con las autoridades de innovación israelitas y de esa forma ir generando los impactos que se requieren. Usted lo dice muy bien, Gonzalo, hay sectores que manifestaron dentro de las presentaciones que hicimos, tanto del ministro Prado como aquí vuestro servidor, en la cual fuimos a promover una serie de cambios estructurales que hay en la forma de que el Ecuador se abre al mundo, para atraer más mundo al Ecuador y más Ecuador en el mundo, y así también establecer oportunidades de inversión, sobre todo en los proyectos públicos, en los sectores que el Ecuador está priorizando en el portafolio de inversiones. Y debo comentarle de que el tema del manejo de aguas es un tema que generó mucho interés, sobre todo por las oportunidades que hay en el Ecuador a nivel nacional, a nivel provincial y de ciudades, para poder mejorar los esquemas de tratamientos de agua fundamentalmente. Y un tema muy particular que me llamó poderosamente la atención es el desarrollo que tiene Israel en la generación de electricidad a través del aprovechamiento del calor de los volcanes. Claro. Se llama una tecnología se llama la geotérmica. El Ecuador no tiene hoy en día ningún proyecto todavía trabajando en eso, cuando tenemos un potencial de incorporar la geotérmica en nuestra matriz energética renovable, y de esa forma poder capitalizar no solamente inversiones, sino también generar empleo y obviamente mejorar sustancialmente la generación eléctrica. Me parece que algunos planes pilotos con Japón se hizo en su momento, pero hay que darles continuidad y por supuesto potenciar, porque es verdad, es una fuente. Yo creo que es momento, ¿no, Gonzalo, de convertir expectativas en proyectos concretos? Yo creo que hay que capitalizar, por ejemplo, todo el trabajo que se ha hecho, por ejemplo, en la geotérmica, y esto no es algo nuevo, tal vez para la ciudadanía lo es, pero aquí se ha venido haciendo estudios ya por algún tiempo. Hay establecido un mapa de dónde están las fuentes posibles. Hay una potencialidad ya definida de que el Ecuador podría generar alrededor entre 500 a 750 megawatts con este tipo de tecnología, pero es hora de convertirlo en realidad. Y eso es lo que nosotros fuimos con esa actitud. Es decir, me pasé una mañana entera en una de las firmas líderes mundiales en este tipo de temas, para ya convertir esto en una propuesta que venga a ser realizada y que se hagan los estudios ya de factibilidad para empezar una suscripción de contratos para inicios de obra. Esto me parece clave. Estamos dialogando con Roberto Salas Guzmán, secretario técnico de Asociaciones Público-Privadas y Gestión Delegada del Gobierno Nacional. Usted decía hace un rato, en lo que atañe a Israel,
hay que darle seguimiento, hay que llevar todo esto a pasos concretos, muy importante, pero no solamente en el caso de Israel, sino de todo lo demás que pueden ser las políticas públicas. Y ahí sí quisiera pedirle una evaluación, porque tenemos que estimular la inversión. Sabemos lo que sucedió en el fracaso de la ley de inversiones en la Asamblea por problemas políticos. Hay que seguir buscando las formas para hacerlo, ¿no? Aprovechando lo que es su último comentario, nosotros no hemos perdido ni un minuto de tiempo por el tema que se mencionó de la de la negación que tuvo la Asamblea en ese momento respecto a un proyecto de ley tan positivo para el país, que sin embargo nosotros hemos continuado y estamos en un proceso ahora más bien de convertir a la ley existente en una ley que pueda ser más competitiva a través de esquemas de decretos ejecutivos, que si bien no es lo ideal, es con lo que tenemos que trabajar, porque claro, una política de Estado tan relevante como es la generación de inversiones, por ejemplo, no puede depender si es que una institución, por más respetable e importante que sea, como la Asamblea, la niega o no. Es decir, es importante continuar con los esfuerzos, y obviamente en eso estamos con una dinámica muy positiva para convertir todos los esfuerzos que se han hecho en este primer año para crear bases sólidas, para ordenar la casa, para generar confianza, y confianza no solamente por el discurso, sino confianza por decisiones que ha tomado el gobierno respecto a mejorar su economía, y luego obviamente esto que vaya decantando lo más rápido posible en la concreción de proyectos que vayan afectando positivamente la percepción de la ciudadanía de que todos estos trabajos realizados de ordenar la casa realmente eran necesarios y que la gente comienza a sentirlos de una forma muy muy importante. Ya hoy hay muy claros en ese aspecto, ¿no? Pero tal vez para la ciudadanía... Pero si usted tuviese que establecer, señor secretario, sí, los puntos claves para ya aterrizar en un balance de lo que ha sido el primer año de gestión del presidente Guillermo Lasso en la materia de su competencia, ¿qué puntos destacaría? ¿Cuáles son aquellos aspectos en los que debiéramos fijarnos como fortalezas? También, cómo no, vamos a pedirle que enliste lo que quedó por hacer y que se puede hacer en el futuro, pero empecemos por lo primero. Es fundamental establecer una estrategia para atraer a la inversión privada a ser parte de los proyectos de desarrollo de la infraestructura del Ecuador, y la infraestructura en el más amplio sentido de la palabra, la infraestructura pública, ¿no? En ese sentido se creó un rumbo, una estrategia, una hoja de ruta, que la hicimos desde agosto aproximadamente, que yo empecé en el gobierno. Luego establecimos la necesidad de mejorar sustancialmente la institucionalidad. Creamos una secretaría especializada, técnica, con extraordinarios talentos que tienen un buen conocimiento de las partes necesarias para llevar adelante proyectos de alta envergadura y alta complejidad. Y eso está hecho, lo tenemos, está funcionando, está dando sus pasos necesarios para poder avanzar y generar resultados. Un segundo tema fue el gran esfuerzo que se hizo para mejorar y modernizar los esquemas regulatorios, que no es solamente la ley, ¿no? Son también los temas de las guías, de las metodologías y sobre todo de la capacitación de las entidades delegantes y de los funcionarios para poder entender mejor las normativas. Y un tercer elemento no menor, yo diría que es el que captura todo esto, que es el haber tenido un acercamiento con más de 400 firmas, el haber participado muy proactivamente en el Ecuador Open for Business, que trajo cientos de participantes de primerísimo nivel, y el desarrollo de un portafolio de proyectos que hoy estamos sacando ya su segunda versión, para poder hablar con inversionistas con propiedad. Es decir, no solamente de ideas o de sueños, sino de proyectos específicos que tienen nombre, apellido, tienen sustancia de priorización y sustancia económica, para que llamar la atención y convertir obviamente ese interés de los inversionistas que ha sido manifestado
por la confianza que se les ha generado con los cambios que ha hecho el gobierno, en que participen en las licitaciones cuando cada uno de estos proyectos entren ya en sus procesos de concreción, ¿no? Previo a las firmas de los contratos. ¿Y cuáles serían los principales tropiezos o aspectos que a su modo de ver se deban corregir? Yo creo que siempre hay un esquema de restricciones, digamos, ¿no? Nosotros hemos tenido que enfrentar importantes restricciones, sobre todo en el área financiera, para obtener fondos que permitan estructurar proyectos. Estructurar proyectos significa generar los estudios y generar todos los esquemas que son necesarios para robustecer la gestión de los riesgos que cada proyecto tiene, y hacerlo de una manera que llame la confianza no solamente del inversionista, sino también del financista de estos proyectos. Y hay que crear una serie de elementos que, como ves, es la primera vez que el Ecuador está haciendo esto con una expectativa de un alto potencial. Entonces se requieren nuevos procesos, nuevos tipos de contratos, nuevas formas de poder establecer la confianza, la seguridad jurídica en los contratos, y eso es algo que obviamente ha tomado su tiempo, necesita recursos que no los hemos tenido de forma oportuna, pero que poco a poco se va solucionando, y eso es lo que nos hace muy positivos para ver al final de este año, y sobre todo el 2023, un año que va a tener muy buenos resultados respecto a la concreción de contratos de infraestructura y en todos los sectores, desde hidrocarburos. Y si usted tuviese que poner en el horizonte, y además para que nuestros oyentes que escuchan esta parte que atañe al balance del primer año de gestión del gobierno del presidente Guillermo Lasso en esta materia, los puntos claves, los proyectos bandera, aspectos en los que tendremos que fijarnos necesariamente en los próximos meses y en este próximo año, ¿cuáles serían, si gusta enlistar algunos de ellos, por favor? Sí, es importante mantener el ritmo. Ya. Y sobre todo aumentar la confianza de que el desarrollo de la minería se mantenga con los proyectos que tenemos hoy en día. Hemos tenido una muy buena aceptación en este sector de la minería responsable, y sus proyectos han ido estableciéndose en un buen nivel. Incluso hemos estado promoviendo de que se aceleren estos proyectos para, obviamente, aprovechar de una forma más oportuna los beneficios que genera esto para el país. Sin desconocer la complejidad de la minería ilegal, de sus caminos torcidos y de la competencia desleal que establece, eso es evidente. Exactamente, ¿no? Y sobre Uh-huh. todo generar los mecanismos para poder dar más confianza de que es una política de Estado que tiene un manejo y un respaldo ciudadano, y que además el Ecuador está emprendiendo procesos, tanto jurídicos como también operativos, para mejorar la confianza en este sector a largo plazo. Un segundo tema es el tema energético. En el tema energético están saliendo este año alrededor de 6 proyectos, 3 que ya están por firmas de contratos, que han tenido un poco de demora más por los temas que mencionaba antes, ¿no? Eso hay muchas cosas nuevas que se están incorporando, pero una vez resuelto eso ya quedan establecidos para otros contratos o proyectos que vienen, sobre todo en el tema de energías renovables y en la incorporación de la generación a través de gas, por ejemplo, de gas natural. Y eso, por ejemplo, nos daría para este año 2022 o hasta el primer trimestre del 2023 proyectos en energías de este tipo en alrededor de casi $2.000 millones, lo que es importante para ir generando esa confianza, ¿no? De que el discurso se acompaña de resultados. De acciones, claro. Y hay un tercer elemento que es muy importante, que es la dinamización que está tomando el sector de hidrocarburos en concretar los proyectos y las inversiones que son necesarias para lograr el objetivo de mejorar sustancialmente, no solamente la cantidad de producción, el crecimiento de la producción de hidrocarburos, sino también la mejora de la eficiencia, sobre todo en el tema de las refinerías. Y en ese sentido hay una gran dinámica en esto, que he sido testigo de que esto es así. Y obviamente hay un cuarto sector que es más visible para la ciudadanía, que es el sector de la infraestructura vial, en la cual hemos estado estableciendo
terminar todos los estudios para poder viabilizar 5 proyectos por alrededor de 4.500 millones de dólares que deberían estar con sus contratos ya para inicios de obras hasta mediados del próximo año. ¿Podemos decir más o menos cuáles son, si es tan gentil? Claro, de estos son 3 carreteras, que es la Loja-Catamayo, es la Montecristi La Cadena, es la Manta-Quevedo, que son, y hay otras 2 carreteras más que están en este mismo esquema. Hay 2 proyectos que son icónicos, que no son de muy corto plazo, porque requieren estudios mucho más sofisticados, que es el caso del viaducto sur de Guayaquil, que lo estamos tomando con el METOP para estructurar, hacer una muy buena propuesta estatal para que esto pueda tener un mejor resultado, un resultado exitoso en su próxima licitación, que se daría a finales de este año o inicios del próximo año. ¿Y cuándo podemos pensar o seguimos soñando en la gran hiperautopista Quito-Guayaquil, con túneles para evitar los derrumbes, con toda la seguridad, con la máxima tecnología? Sí, que esto es un tema de un costo fenomenal, lo soy consciente, ¿no? Pero creo que hay que soñar con esos temas, ¿no? Que es la Guayaquil-Quito, que uno pueda establecer un viaje súper seguro, claro, y que no necesite más allá de 4 horas para hacerlo. Y la otra es la Guayaquil, o la cuenca, la Guayaquil-Cuenca, Cuenca-Guayaquil, claro, que es una de los esquemas que, para evitar todos los temas que crónicamente ha tenido que sufrir esta región y los ciudadanos de esta región por los derrumbes y todo esto, se requiere obviamente un trazado totalmente distinto al que tenemos hoy. Una ingeniería distinta, que no es la de mediados del siglo XX. Obviamente con desafíos distintos, claro, ¿no? Porque claro, todo lo que es túneles, etcétera, obviamente hace más caro, pero la hace mucho más eficiente y sostenible a largo plazo. Entonces, lo que el presidente mismo nos ha pedido, el presidente Lasso nos pidió hoy en estas 2 soluciones, es poder establecer los estudios y que se hagan con los mejores firmas expertas del mundo y del Ecuador para poder establecer una solución. Estos estudios los vamos a empezar, los estamos empezando ya en este año, pero obviamente son estudios que van a tomar algún tiempo por la complicación que tiene y obviamente el nivel de inversiones que estamos hablando, no solamente en estas 2 carreteras que todavía son no tienen estudios todavía con respaldo, pero que los van a tener, pero estamos hablando de casi 2.500 o 3.000 millones de dólares. Claro. Entonces, por lo tanto... pasaría a ser la obra pública más importante de la historia del Ecuador, una carretera. Exactamente. Y como son temas tan relevantes, requieren procesos, obviamente, de estructuración, de planificación y estructuración altamente técnicos y, por supuesto, muy técnicos, de pulcritud en el manejo de los conceptos y de los dineros públicos, porque es sagrado ese dinero. Y de los procesos, exactamente, para blindarlo de cualquier posible irregularidad o corrupción, para ponerle la palabra correcta. Perfecto. Bueno, yo creo que ha sido muy interesante la charla, la evaluación que nos ha hecho Roberto Salas Guzmán, secretario técnico de Acciones Público-Privadas y Gestión Delegada del Gobierno Nacional, sobre el balance de la visita del presidente Lasso a Israel, las expectativas de inversión y un poco lo que podemos esperar de este segundo año de gobierno que se inicia ya el día martes. ¿No? Solamente si me permite una frase final. Con todo gusto. Nosotros hemos estado creando estas bases sólidas, hemos estado muy atentos a las expectativas y queremos convertir expectativas en temas concretos en beneficio de la ciudadanía y de la prosperidad y el desarrollo económico del país. Ha sido muy gentil.